Bueno, muy buenos días para todos y para todas, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Daniela Robledo, soy diseñadora de indumentaria, soy docente aquí de la Universidad de Palermo, en la materia Taller de Estilo e Imagen 1. Y bueno, en el encuentro de hoy vamos a repasar un poco todo lo que tiene que ver con el concepto de estilo, qué se entiende cuando hablamos de estilo, cómo poder entender cuál es nuestro propio estilo, poder identificarlo para intentar desarrollarlo, cómo también poder trabajar de comprender un estilismo, generar un estilismo, teniendo en cuenta ciertas consideraciones que es las que vamos a ver hoy a lo largo de este recorrido. Así que muchas gracias por sumarse. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Cualquier duda, cualquier consulta o comentario, pueden escribirla en el chat. Y bueno, al finalizar eh, la- el encuentro, cuando dejo de compartir, puedo ir viendo el chat y si puedo responderle sus consultas, bienvenido sea. Así que pueden ir dejando sus dudas o consultas allí en el chat. Bueno, voy a compartir pantalla para presentarles el material que generé para poder dar curso a este encuentro. Entonces, como les comenté, vamos a estar hablando, charlando un poco acerca del estilo, ¿sí? Este es el recorrido que vamos a tener hoy a lo largo de este encuentro. Vamos a definir los conceptos, los términos estilo e imagen, que a priori quizás parecen dos conceptos similares o afines, y sin embargo cuando empezamos a entender sus definiciones, eh, podemos verificar que son dos conceptos diferentes, ¿sí? El estilo y la imagen. Vamos a tratar de comprender en qué se diferencian y cómo podemos desarrollar cada uno de ellos. Vamos a ver también un poco un recorrido histórico, viendo la evolución histórica de ambos conceptos, cómo fue su surgimiento, cómo fueron evolucionando y qué se entiende hoy en día, tanto por estilo como por imagen. Vamos a desarrollar también los conceptos de persona figura y persona fondo. Vamos a hacer un breve recorrido por diferentes décadas del siglo XX que fueron también marcando ciertos estilos muy vinculados a tribus urbanas o a diferentes subculturas que fueron surgiendo a lo largo de las décadas del siglo XX y que dejaron estilos muy marcados, ¿sí? Que podemos encontrar incluso hoy en la actualidad. Vamos también a ver figuras, diferentes figuras, celebrities o referentes en diferentes áreas, en el deporte, en la música, en el cine, en el arte, en la moda, diferentes figuras que imponen estilos. Y también vamos a ver por último, bueno, cómo encontramos nuestro estilo, cómo podemos identificar nuestro estilo. A veces es un tanto difícil, pero bueno, eso, cómo podemos identificar nuestro estilo, reconocerlo para también direccionar también nuestro consumo, elegir más conscientemente aquellas prendas que van de la mano de nuestro estilo y que nos hacen sentir cómodos. Así que ese va a ser el recorrido de este encuentro hoy en día. Vamos a comenzar, como les mencioné, por intentar llegar a una definición de estos dos términos, estilo e imagen. Entonces, por un lado, el estilo tiene que ver con nuestras elecciones personales, ¿sí? Con aquello que elegimos, hacia dónde redireccionamos siempre nuestras elecciones a la hora de consumir o de generar nuestro propio estilo. Es la forma entonces en que elegimos vestirnos, ¿sí? Son decisiones que tomamos, ya sea de forma consciente o inconsciente, pero que eh, todo ese conjunto de decisiones o de elecciones que vamos tomando van definiendo nuestro estilo. Entonces, no solo tiene que ver nuestro estilo personal con la ropa que elegimos, con las prendas propiamente dichas, sino con nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras elecciones, los colores que más nos gustan, las tipologías de prendas con las que quizás nos sentimos más identificados o más cómodos. Muchas veces también el estilo tiene que ver con la comodidad. Entonces, con estas elecciones que vamos tomando a la hora de elegir nuestras prendas, vamos reflejando también nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad. Incluso vamos construyendo ese estilo,
también es importante entender que el estilo puede ir variando, puede ir evolucionando, puede ir modificándose a lo largo de los años, las etapas de la vida. Quizás no es lo mismo nuestro estilo cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, cuando pasamos ya a una etapa más de adultez. Nuestro estilo puede ir evolucionando, también hay ciertos aspectos que puede llegar a mantener, pero el estilo es súper dinámico, ¿sí? Se va construyendo también a lo largo de la vida, a lo largo de las diferentes etapas que vamos atravesando, y también puede llegar a tener que ver mucho con nuestro estado de ánimo o con la ocasión de uso, ¿sí? El estilo, eh, si bien solemos mantener nuestro estilo personal a lo largo de diferentes ocasiones de uso, ya sea para ir a trabajar, para ir a hacer algún deporte, para ir a algún evento, para ir a un cumpleaños. Bueno, por supuesto que nuestro estilo, nuestra forma de vestirnos varía, ¿sí? Dependiendo de la ocasión de uso. Pero también, si pensamos incluso en celebrities, en famosos o en figuras reconocidas, vemos que tienen un estilo, ¿sí? Que van justamente mostrando en cada una de las diferentes ocasiones de uso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, personas que tengan un estilo quizás más llamativo o extravagante o que le guste llamar la atención, bueno, lo van a ir manteniendo en las diferentes ocasiones de uso que vayan atravesando en su día, en sus eventos o en las diferentes situaciones. Por otro lado, si hay personas que tengan, por ejemplo, un estilo más vinculado a lo clásico, que no llamen quizás tanto la atención, bueno, también suele sostenerse ese estilo a lo largo de las diferentes ocasiones de uso, eventos o situaciones que esa persona vaya transitando. Lo importante es entender esto, que el estilo tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestras elecciones, y que también puede ir evolucionando, ¿sí? A veces no podemos identificar exactamente o describir cómo imaginamos o cómo consideramos que es nuestro estilo, pero quizás abriendo las puertas del placar, por ejemplo, empezamos a detectar ciertos elementos que se repiten, ciertos colores, por ejemplo, que por algún motivo elegimos más que otros, colores que quizás ni siquiera están en nuestro guardarropas, tipologías de prendas a las que quizás nos acercamos más a la hora de consumir. Entonces, a veces es agudizar un poquito eso, esa conciencia de, bueno, a ver, ¿qué es lo que elijo cuando voy a comprar ropa? ¿Sí? Porque generalmente uno tiende, ¿no? Uno tiene como una tendencia a elegir quizás un color sobre otro o algún tipo de estampado. Entonces, cuando empezamos a ver, a visualizar cuál es la ropa que tenemos, podemos empezar a identificar, ¿sí? Ciertos criterios, ciertos elementos que van también definiendo nuestro estilo, ¿sí? Por eso, a veces el estilo que uno tiene no es absolutamente no se puede describir, pero consciente o inconscientemente vamos tomando decisiones y lo interesante es poder eso, identificar, ¿sí? Esas decisiones para poder ir dándole forma a nuestro estilo, ¿sí? O a aquel estilo al que nos gustaría llegar. Por otro lado, tenemos el concepto de imagen, ¿sí? La imagen, a diferencia del estilo que tiene que ver con las elecciones personales, la imagen es la comunicación visual que reciben los demás, ¿sí? Es aquella imagen que proyectamos y que forma una concepción sobre nosotros en las demás personas, ¿sí? No tiene que ver incluso la imagen solo con la ropa que elegimos. También tiene que ver con las actitudes, con gestos, con expresiones. Por supuesto, el estilo siempre se complementa no solo con la indumentaria, sino con maquillaje, peinado, accesorios. Entonces, de todos esos elementos se compone la imagen. La imagen entonces sería aquella comunicación visual que proyectamos en los demás, que reciben, que perciben los demás y que puede incluso generar en las demás personas una percepción sobre nosotros, ¿sí? O una concepción sobre nuestro estilo. Lo interesante justamente de la imagen es que uno puede proyectar y puede planificar cuál es justamente la imagen que quiere mostrar en los demás. Entonces, dependiendo de la ocasión de uso a la que nos exponemos, podemos justamente mostrar aquella imagen que queremos dar. Si, por ejemplo, tenemos una entrevista de trabajo o tenemos algún evento quizás más formal, bueno,
tenemos, ¿no?, como en claro cuáles son los ítems que deberíamos tener en cuenta a la hora de generar nuestro estilismo para esas ocasiones, ¿sí? Para causar justamente aquella imagen que el otro espera ver, ¿sí? Porque justamente, eh, a diferencia del estilo, el estilo es más propio, más personal. En la imagen podemos manipularla para causar justamente la imagen deseada en el otro y bueno, que esa concepción que esperamos generar se complete. Cuando estilo e imagen van de la mano, o sea, cuando tenemos un estilo propio, personal, y que nos gusta desarrollarlo y que nos gusta que el otro perciba esa misma imagen, y cuando decimos que el estilo está bien logrado, ¿no? Cuando la imagen que proyectamos es la misma que nosotros tenemos o que va de la mano, que está alineada con nuestras elecciones, con nuestras decisiones. Entonces, es importante porque parecen dos términos muy, muy similares o que son lo mismo, sin embargo, se complementan, pero cada uno tiene una concepción diferente, ¿sí? Lo que sí está bueno recalcar es que justamente podemos generar en los demás aquella concepción que queremos crear, ¿sí? Que queremos con la que se nos identifique, quizás es para una situación particular, para un evento en particular, pero está bueno entender eso, ¿sí? Que a partir eh, de esa construcción visual podemos generar en el otro la imagen deseada, ¿sí? El estilo tiene más que ver con aquello que nos identifica, que nos representa, ¿sí? En cambio, la imagen quizás para alguna situación tenemos que generar algún outfit o algún estilismo particular que quizás no tiene tanto que ver con nuestro estilo, pero que sabemos que va a causar aquella imagen deseada. Entonces, esas son como un poco las diferencias entre estos dos términos o entre estos dos conceptos. Vamos a remontarnos un poquito a lo que tiene que ver con un poco de historia, ¿sí? De la mano de estos dos términos. En los siglos XIV, XV, XVI, incluso podemos decir que hasta el siglo XIX, la imagen de una persona o de un grupo marcaba claramente su estatus, su posición social, ¿sí? Había ciertos vestuarios, ciertas prendas que solo podían ser utilizados por las clases altas, así que las clases más bajas, las clases más populares, no, ni siquiera tenían permitido utilizar, ¿sí? Porque justamente eran prendas, eran vestuarios que estaban resguardados para la clase alta, ¿sí? Entonces, justamente el vestuario era una herramienta muy clara de identificación o de posición social, ¿sí? Era una herramienta que las clases sociales altas utilizaban para identificar esa clase social y para marcar como esa segmentación, ¿sí? Como esa segregación de, bueno, este vestuario solo puede utilizarlo personas que pertenezcan a cierta clase social. Entonces uno ya viendo justamente esa imagen que se proyectaba, ya uno podía identificar en este contexto histórico eh, a qué clase social o a qué estatus pertenecía la persona que portaba ese vestuario. Ya entrando al siglo XVIII, con la Revolución Francesa, luego con la Revolución Industrial, comienza a hablarse un poco, si bien hubo que desandar todavía todo el siglo XIX, pero comienza a hablarse, ¿sí?, de el término democratización del amor, poder, eh, poder permitirle a las clases más populares también el acceso a la indumentaria como moda, como juego, como descubrimiento. Entonces, comienza, ¿no?, a hablarse de este término, democratización de la moda, que se instaló mucho después, ¿sí? Más entrado el siglo XX incluso. Entonces, las clases sociales altas igual seguían marcando el mercado de la moda, ¿sí? Y la alta costura como rubro. Porque si bien se empezó a hablar de esto de democratizar la moda o de permitir a clases más populares tener acceso a la moda, siempre era, por un lado, un acceso mucho más limitado, incluso por cuestiones económicas, porque por supuesto que las clases más populares no podían acceder a los textiles por ahí más caros, de mayor calidad, ni hablar de tener una modista o un diseñador propio que le confeccione las prendas como sucedía en las clases altas. Entonces ya partiendo de la base que las diferencias económicas seguían haciendo o marcando esas diferencias. Entonces quizás lo que comienza a suceder en el siglo XIX es que
ya se les permitía, como a las clases más populares, copiar los diseños que tenían las clases altas, pero por supuesto con otro textil, con otra materialidad, con otro tipo de confección, ¿sí? Más casera. Por supuesto que las clases más populares no podían tener el acceso a los recursos que tenían las clases sociales más altas, pero sí se les comienza a permitir esto de, bueno, poder copiar, tomar como base los modelos o los diseños de las clases quizás más altas. Durante el siglo XX, ya mediados del siglo XX, finalmente se logra esta democratización de la moda de una forma más concreta y surge, ¿no? Pasados los 60, los 70, la necesidad de tener un estilo propio, ¿sí? Porque si bien, como les mencionaba anteriormente, durante todo el transcurso del siglo XX, este proceso de democratizar la moda se ve y se va llevando a cabo, fue recién como marcado la segunda mitad del siglo, como les decía, los 60, los 70, que se empiece a hablar de un estilo propio, ¿sí? Porque hasta ese momento quizás las clases altas seguían como marcando, bueno, cuál era, o la alta costura, seguía marcando como el camino, ¿no? Como, bueno, este es el elemento rector y a partir de allí surge, ¿no? Los demás copian estos diseños. Cuando se posiciona realmente este proceso de democratizar la moda, lo que se busca es, lo que buscaban los diseñadores, incluso las personas, lo que se buscaba socialmente, es poder tener un estilo propio, personal, sin tener que seguir exactamente lo que dictaminaba la moda o ciertos referentes, ¿sí? Entonces comienza a ver de la mano también justamente de situaciones sociales, como el surgimiento de, de estas tribus o de estas subculturas, de la mano de estas tribus, comienzan a surgir diferentes estilos. Entonces, vamos viendo que moda y todo lo que es lo social, lo económico, siempre van de la mano, ¿sí? Todas estas, no sé, el surgimiento de tribus como los hippies, como los punk, eh, comienzan justamente a sentar las bases para generar estilismos propios que se diferencian quizás de las modas que regían en ese momento, ¿sí? Y poder entender que los diferentes grupos, las diferentes personas, tenían diferentes necesidades a la hora de comunicar visualmente un estilo. Entonces allí es donde comienza a hablarse de tener un estilo propio, ¿sí? Que se despegue o que no necesariamente vaya de la mano de las tendencias del momento o lo que se esperaba ver visualmente de- en lo que tenía que ver con moda. Entonces, actualmente, por supuesto que esto de los estilos está mucho más marcado, es mucho más evidente, y, y bueno, y todos tenemos la posibilidad de definir nuestro estilo. Incluso, si bien la moda obviamente nos va marcando todo el tiempo un montón de tendencias con respecto a tipologías, a materialidades, a paletas de color, tenemos la posibilidad eh, infinita de elegir qué marca nos representa, o qué estilo, qué forma de vestirnos, de construir nuestro propio estilo, elegir, por ejemplo, qué tendencias seguir, ¿sí? O cómo adaptarlas a nuestro estilo personal. Entonces, hoy en día ya claramente este proceso de democratizar la moda eh, hizo que cada uno pueda elegir, definir y mantener un estilo propio, único, personal, sin tener que dar una definición también del estilo, ¿no? Por eso les decía al comienzo, que a veces uno no puede exactamente definir cómo es nuestro estilo, pero cuando empezamos a analizar las decisiones que vamos tomando a la hora de elegir prendas o complementos de vestuario, nos vamos dando cuenta de que quizás tenemos como cierta tendencia a elegir un color particular o un tipo de estampado, o no usar estampados, o tipologías con las que nos sentimos más cómodos, pantalones, faldas, em, o incluso siluetas, ¿sí? Algo más oversize, algo más al cuerpo, algo más entallado. Entonces, viendo un poco nuestras elecciones, podemos entender un poco por dónde va nuestro estilo. Entonces, hace algunas décadas, hace algún tiempo, el término estilo era un poco sinónimo de elegancia, ¿sí? Si decíamos alguien tiene estilo,
tenía que ver con, bueno, con que alguien tenía elegancia, ¿no? Era elegante. Actualmente, tener un estilo implica, todos tenemos un estilo, ¿sí? No va de la mano de cuestiones de elegancia. Tener un estilo implica una serie de características, gustos, hábitos de consumo, elecciones con respecto a nuestra forma de vestirnos, peinarnos, maquillarnos, ¿sí? Eso es tener un estilo, ya no va de la mano esa vinculación del término estilo con la elegancia, un poco está obsoleto hoy en día y ya, digo, todos tenemos un estilo, ¿sí? Porque todos tenemos ciertas elecciones a la hora de vestirnos. Entonces, por más que, como les decía, no podamos exactamente identificarlo o describirlo, nuestros gustos, nuestras elecciones a la hora de vestirnos están presentes, ¿sí? Cada vez que vamos a elegir eh, qué comprarnos, ¿sí? Incluso para una situación de uso particular. O sea, supónganse que hay una fiesta, un evento, tienen un evento, un casamiento, una fiesta, un cumpleaños, o sea, algún evento en el que tienen que quizás elegir una prenda más arreglada o de noche. Bueno, también allí uno define su estilo, ¿sí? Porque también dentro de esa elección que tenemos que hacer, elegimos tipología, no sé, por ejemplo, un vestido, si es corto, si es largo, de qué materialidad, si tiene lentejuelas o si no, si tiene textura, si tiene estampado, de qué color. Entonces, por más que tengamos una situación específica de uso, también tenemos como un montón de posibilidades de elegir y allí es donde vamos marcando también nuestro estilo, ¿sí? Y sosteniéndolo. Entonces yo los invito un poquito a eso, como a empezar a entender que esas elecciones que vamos teniendo a la hora de elegir ropa, no son casuales, ¿sí? Por algo tenemos la tendencia a un color particular, como les decía, a una tipología. Seguramente si yo preguntara aquí, bueno, a ver, ¿alguien tiene algún color en su guardarropas que se destaque por el resto? Y sí, seguramente sí. Alguno me dirá, bueno, sí, tengo un montón de remeras negras, otro me dirá, tengo un montón de remeras blancas, otro me dirá, tengo todo estampado, o tengo todo fucsia, o este color no está en mi guardarropas. Eso también es una decisión. Hay ciertos colores que por algún motivo no elegimos, ¿sí? Que quizás justamente tiene que ver con que no sentimos que nos identifican, no nos gustan, los relacionamos con algo que no nos gusta. Es muy interesante como uno cuando empieza a analizar sus elecciones va descubriendo, por más que quizás creía que no tenía un estilo particular, va encontrando ciertos elementos que definen justamente ese estilo. Entonces, nuestro estilo. Nuestro estilo nos diferencia del resto, ¿sí? Nos hace únicos. Todos tenemos una forma de vestirnos, ¿sí? Por más que sintamos que quizás somos un poco clásicos o que no nos animamos a las tendencias, bueno, eso también marca nuestro estilo. A veces tiene que ver con nuestra personalidad, ahora lo vamos a ver en el apartado de lo que es persona figura y persona fondo. A veces no, a veces también tiene que ver con ocasiones de uso, quizás hay ciertas situaciones, no sé, ciertos trabajos, por ejemplo, que nos implican vestirnos de alguna forma en particular. Pero lo importante es que poder desarrollar ese estilo que nos diferencia del resto nos permite incluso como poder comunicar un montón de cosas de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, incluso del sentimiento que tengamos ese día. Entonces, poder identificar esos elementos nos ayuda a poder seguir dándole forma a ese estilo. También nos permite sentirnos parte de un grupo. Entonces, fíjense qué interesante, cómo el estilo, la forma de vestirnos, nos puede ayudar a unirnos, o sea, a sentirnos parte de un grupo o a diferenciarnos. Esto se evidenciaba mucho, como les decía, en las tribus urbanas, y quizás del siglo XX, eh, que si empezamos a como a analizar las diferentes tribus, podemos ver que cada uno tenía un estilo particular de vestirse incluso, ¿sí? Otros elementos también, como quizás algún tipo de música en particular o ideales en particular, pero en lo que refiere al estilismo, cada subcultura, cada grupo, cada tribu tenía y tiene elementos en común a la hora de vestirse. Entonces, justamente lo que generaba que cada tribu tenga su estilo propio era, por un lado, hacerlo parte de ese grupo, ¿sí? Sentirse parte de esa tribu o de ese grupo. Y por otro lado, diferenciarse del resto, ¿sí? De las demás tribus urbanas o grupos que había.
Entonces, es muy interesante cuando uno puede entender al estilo como una herramienta, ¿sí? De pertenencia a un grupo o de diferenciación. Por otro lado, nuestro estilo comunica mucho de nosotros, como les decía, ¿no? Nuestras elecciones tienen mucho que ver con nuestra personalidad, con nuestros gustos, con nuestros anhelos, con nuestras aspiraciones. Entonces, aquello que elegimos en diferentes ámbitos de la vida, pero bueno, estamos haciendo foco en lo que es el vestuario, aquello que elegimos a la hora de vestirnos, comunica mucho de nosotros. Incluso, no sé, qué hábitos de consumo tenemos, si quizás tenemos como referente y como ideal, no sé, el consumo de ropa en tiendas de segunda mano, por ejemplo, o en tiendas vintage, o en tiendas de moda circular. También comunica mucho de nosotros eso, ¿sí? Eh, Como alinearnos a un tipo de consumo también, o si quizás consumimos prendas, elegimos un consumo más sustentable, que tenga que ver con, o sea, elegir prendas de quizás mayor calidad, ¿no? Quizás de mayor durabilidad, o si elegimos consumir tendencias, la tendencia que sale, elegimos consumirlas porque nos gusta consumir tendencias. Entonces, la forma en la que consumimos también habla mucho de nosotros. Como les decía, también comunica nuestros estados de ánimo. Quizás no nos vestimos siempre de la misma forma, con el mismo color. Quizás atravesando alguna situación en particular, elegimos algún tipo de color en particular. O quizás hay días que no tenemos demasiadas ganas de pensar en un estilismo y- y agarramos como lo primero que encontramos en el placar. Entonces, comunica también eso, ¿sí? Nuestros estados de ánimo. Por supuesto, hay eventos o hay situaciones en las que prima la forma en la que tenemos que vestirnos. Como les decía, bueno, hay que ir a trabajar. Entonces, quizás, bueno, tenemos un uniforme particular o algún tipo de prendas que hay que respetar, algún tipo de código que hay que respetar de vestimenta. Entonces, quizás dejamos de lado nuestro estado de ánimo. Pero cuando tenemos la posibilidad de vestirnos según nuestro estado de ánimo, vieron que por ahí muchas veces les ha pasado. Uno tiene ganas de vestirse súper colorido, otras veces no. Cuando empezamos a indagar en nuestro estado de ánimo, a veces encontramos allí también la respuesta. Y también nuestro estilo nos permite justamente esto de manipular una imagen o crear la imagen deseada o generar un impacto en nuestro receptor. ¿Sí? Como les decía, si uno tiene algún evento, alguna situación, alguna entrevista de trabajo o algún evento en particular en la que sabe que tenemos que generar determinado impacto o causar determinada sensación en el receptor, bueno, eh, podemos pensar, podemos planificar justamente eh, para generar esa imagen deseada, ¿sí? Para proyectar aquella imagen que queremos brindar. Se utiliza en muchos ámbitos, ¿sí? Se utiliza, no sé, en la política, por ejemplo, ¿no? En determinado color en particular, que uno sabe que desde la psicología del color se lo relaciona con determinado eh, sentimiento o característica, o incluso en lo que es el vestuario, o hay ciertos colores que incluso se vinculan a situaciones medio negativas, entonces no se eligen. Eh, entonces, sabemos que podemos causar aquella imagen deseada planificando qué imagen queremos proyectar. Y también nos puede permitir generar afinidad, ¿sí? O por el contrario, generar controversia. Uno sabe que mediante el estilismo, mediante el vestuario, podemos generar afinidad con el grupo al que sé, o la situación a la que vamos a concurrir ese día, o que por el contrario, ¿sí? Mediante los elementos que vistamos podemos generar controversia en algún evento en particular o en alguna situación en particular. No sé, para poner un ejemplo, pienso ahora, vieron que en los casamientos se estila que la novia esté de blanco y que el resto de las invitadas no. Bueno, si uno como mujer va vestida con un vestido blanco a un casamiento, sabe que va a generar cierta controversia, ¿sí? Porque como un código impuesto que solo la novia ese día en ese evento se viste de blanco, ¿sí? Como ese ejemplo puede haber un montón dependiendo de la situación, del contexto, pero bueno, es interesante eso también, entender que nos puede permitir generar afinidad o controversia, ¿sí? Polémica. Ha sucedido incluso como hasta en eventos no sé, entregas de premios, en los que hay ciertos códigos de vestuario. Bueno,
muchas veces como estrategia incluso se busca desde el vestuario generar como esa controversia para que el otro día todo el mundo hable de esa situación, de ese vestido, de cómo estaba vestida tal figura, tal celebrity. Entonces, tenemos estos dos términos, estos dos conceptos que son interesantes para desarrollar, que habla de persona fondo y persona figura. Son dos términos que desarrolló la socióloga Susana Saulkin en uno de sus libros y que habla de estos dos tipos de personas, ¿sí? Por un lado, las personas figura, que son aquellas que tienen un estilo definido, ¿sí? Que reconocen e identifican claramente su estilo y lo van desarrollando y lo van manteniendo. Su estilo tiene forma, tiene contorno, tiene organización, tiene planificación. Esto que les decía, como estas personas tienen un estilo claro, definido de sí mismos, lo pueden, eh, le pueden dar forma, lo pueden planificar. Eso es lo interesante de poder reconocer cuál es nuestro estilo, cuáles son nuestras elecciones, que nos permite organizarlo, nos permite planificarlo, nos permite comprender ciertas elecciones. Generalmente, y esto no siempre es así, pero bueno, generalmente las personas figura eh, suelen tener una personalidad segura, plantada, o que no tienen como miedo de llamar la atención, ¿sí? Y esta personalidad se reafirma también mediante el estilo, ¿no? Pueden ser personas o personajes extravagantes que llaman la atención, que les interesa generar polémica. Pero digo, no siempre, ¿sí? Va de la mano de este tipo de personalidad, pero generalmente cuando uno sabe que desde el estilo va a llamar la atención o va a causar polémica, bueno, solemos tener una personalidad que sostenga como esa situación de polémica. Estas personas figura suelen intentar o buscar diferenciarse y distinguirse de los demás, y quizás no les gusta replicar tanto tendencias o seguir al pie de la letra los dictámenes de la moda, sino que les interesa más poder reafirmar su propia individualidad, ¿sí? Buscar diferenciarse, ¿sí? De los demás grupos, de las demás personas. Por otro lado, el otro término es el de las personas fondo, que quizás por el contrario tienen un estilo, una particularidad a la hora de vestirse que tiene que ver con quizás no identificar tanto sus elecciones, por lo tanto el estilo no es tan identificable, no tiene quizás una forma, un hilo conductor, no hay como elementos que uno puede detectar y para describir ese estilo. ¿Sí? Suelen obtener también la estima del grupo al que pertenecen, o buscan quizás pertenecer a un grupo replicando también estas cuestiones como estilísticas, ¿sí? Para buscar un poco también la aprobación a veces, o pasar más desapercibidos. Y la personalidad quizás suele tener que ver con esto, ¿sí? Con una personalidad quizás más que necesite como esa seguridad, que necesite encontrarla también en la mirada del otro, en poder identificar el estilo en el otro para, como les decía, pasar más desapercibido si se quiere. Buscan también como esa seguridad mediante el estilo. Bueno, aquí hay unas preguntas en el chat, después si les parece las vemos al final. Está bueno, vayan dejando ahí sus preguntas. Entonces, bueno, estos dos términos nos permiten un poco definir, ¿sí? Estas dos formas, ¿sí? Estilos hay miles, pero quizás podemos como identificarnos en algún tipo de estas dos personalidades, ¿sí? Si quizás nos gusta desde nuestro estilo llamar la atención, generar polémica o diferenciarnos, o si por el contrario preferimos pasar más desapercibidos eh, y, ¿no? Como no llamar tanto la atención, no generar más polémica, bueno, sabemos que desde esa herramienta de mantener un poco el criterio estilístico del grupo o de la situación en la que vamos a participar, nos ayuda a pasar un poco más desapercibido. Bueno, después vamos a ver algunos estilos, ¿sí? Que van mucho de la mano de tribus urbanas que ha habido en diferentes décadas del siglo XX. En los 20, por ejemplo, encontramos el famoso estilo flapper. Hay un montón, ¿sí? Yo puse como las más características, las más reconocidas para que todos puedan hacerse como una concepción de la tribu que estamos hablando, pero la realidad es que hay un montón. Entonces, este famoso estilo flapper
se acuñó este término justamente para denominar, para llamar a las mujeres que bailaban charleston, ¿sí? Hablamos del siglo XX, de la década del 20, ¿no? Un contexto de post Primera Guerra Mundial, en donde se buscaba nuevamente la celebración, el renacer, ¿sí? Luego de la austeridad y de toda la tristeza, por supuesto, que vino acompañada de la guerra. Entonces, también marca un nuevo rol en la mujer que empezaba a incorporarse a los eventos nocturnos, ya desde otro rol, ¿sí? Eh, Participando activamente de las fiestas, tomando alcohol, fumando, bailando, ¿sí? Que eran todas situaciones que, si bien hoy nos parece ridículo, bueno, hasta ese momento quizás la mujer no podía participar activamente de estos eventos, ¿sí? Era el hombre quien lo hacía, y la mujer simplemente o estaba sentada o tenía que retirarse a, a dormir. Entonces, este estilo flapper marcaba un poco este tipo estas mujeres, ¿sí? Que bailaban este tipo de música, que era el charleston, y bueno, marcó también una nueva tendencia en cuanto al estilo, ¿sí? Veníamos de quizás de dejar atrás el corset, ¿no? Empezar a a utilizar una silueta mucho más recta. Y bueno, el estilo flapper tiene que ver con esto, ¿no? Con faldas más cortas, ¿no? El ruedo de las faldas se acortó hasta la rodilla o pasada la rodilla. Una silueta súper recta en H, ¿sí? Que no marcaba la cintura, sino que más bien marcaba la cadera, con cortes con algún tipo de recorte, pero lo que se marcaba era la cadera, ¿sí? No la cintura. Por supuesto no se usaba corset. Los vestidos podían tener eh, encajes, plumas, flecos, ¿sí? Todo aquello que permitiera que al bailar ese vestido tuviera movimiento, impronta. Bueno, se utilizaban mucho también los collares de perla, como vemos aquí en estas imágenes. Mucho maquillaje, los ojos bien delineados de negro. Ese tipo de cabello, ¿no? Ese cortecito así con el cabello corto, con algún tipo de accesorio o de elemento en la cabeza. Había muchos aspectos que identificaban este estilo flapper, ¿sí? Y bueno, reflejaba un poco lo que sucedía también a nivel social, ¿sí? La incorporación justamente de la mujer a estos nuevos roles, y que desde el vestuario se necesitaba justamente otra comodidad, otro tipo de prendas. Fíjense que si uno quisiera, por ejemplo, no sé, disfrazarse de mujer de los 20, ¿no? Eh, bueno, hay ciertos criterios muy claros que uno podría seguir y que se representarían claramente como ese estilo, ¿sí? Yo siempre digo que los estilos permiten eso, ¿no? Como con ciertos elementos identificarlos claramente y generar como hasta un estilismo, no necesariamente un disfraz, ¿no? Pero un estilismo también incluso inspirado en esos estilos. Entonces, cuando uno empieza a identificar qué es lo que caracteriza a ese estilo, es cuando puede eh, sostenerlo, mantenerlo o replicarlo o generar una inspiración en determinado estilo. Bueno, nos vamos a los 50, al New Look, este estilo tan que marcó un antes y un después realmente en lo que es la historia de la moda, eh, creado por Christian Dior en 1947. También un contexto total de post Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eh, Recordemos que durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha austeridad en lo que era el vestuario, ¿sí? Porque por supuesto todo el foco, todos los recursos estaban puestos en lo que era la guerra y el vestuario, la moda, la indumentaria pasó por un tiempo de mucha austeridad durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue como un poco un renacer, este New Look de Christian Dior, un renacer para la moda. Pues, se vuelve a poner el foco justamente en la moda, en el estilo, luego con la finalización de la Segunda Guerra. Se vuelve a marcar la silueta de la mujer, que quizás en los 40 era un poco más recta, tenía que ver incluso hasta con los uniformes militares. Entonces se vuelve a marcar el estilo de la mujer, se vuelve a buscar justamente como marcar esas ciertas partes del cuerpo de la mujer para generar un estilo más femenino, ¿sí? Despojarlo, diferenciarlo
de la impronta más uniformada que hubo durante la guerra. Bueno, las tipologías eran las faldas con vuelo, los vestidos, así como con mucho vuelo, mostrar los hombros, marcar el busto, bueno, marcar mucho la cintura. Se vuelven a usar muchos accesorios que durante la guerra estaban hasta casi prohibidos, ¿sí? Cinturones, guantes, zapatos de taco, perlas, accesorios, ¿no? Elementos o accesorios que volvían a posicionar a la moda como en una vidriera, ¿sí? Poder volver a hacer foco en lo que era la moda, la indumentaria, el interés por la moda. Entonces, este New Look, sin duda, es un antes y un después también, ¿no? Eh, en lo que es la historia de la moda. Así que también tiene como criterios muy, muy claros, muy puntuales, eh, que marcan como el comienzo y que después se van desarrollando también durante todos los 50, ¿sí? Si bien surge a fines de los 40 con el fin de la guerra, se mantuvo también después durante los 50. Podemos identificar incluso como hasta celebrities, ¿sí? No sé si pensamos en Marilyn Monroe o pensamos en estrellas del cine de ese momento. Podemos empezar a identificar, ¿sí? A lo largo de las diferentes décadas, ciertos famosos, ciertos referentes que también desarrollaban como un estilo que si bien estaba atravesado por la década, empezaban a marcar un estilo personal, ¿sí? Para diferenciar justamente a una estrella de la otra, ¿sí? Entonces fíjense qué interesante cómo la indumentaria se vuelve una herramienta de mucha diferenciación con el otro, ¿sí? De crear una imagen de marca, ¿sí? Personal. Hacia los 60 podemos encontrar el estilo hippie, folk, eh, que es un estilo que si bien es muy identificable en cuanto a la indumentaria, eh, tenía que ver con una tribu urbana que tenía muchos ideales, muchas ideas propias, ¿no? No eran simplemente un grupo de jóvenes que se juntaban y se vestían similar, sino que eran justamente un grupo de jóvenes eh, que de la mano del surgimiento de esta cultura de la juventud que comenzamos a ver en los 50, donde los jóvenes buscan tener voz propia, diferenciarse de las generaciones mayores, de sus padres. Entonces, es súper interesante ver cómo estos grupos que se van armando, además de tener ideas, bueno, en el caso de los hippies, ¿no? Esto de luchar por la paz, por el amor, de no la guerra, de tener ideas más de armonía. eh, Había mucha revolución también en el medio, ¿no? Se buscaba como plantar esas ideas que iban quizás en contra de lo establecido. eh, entonces, este grupo tenía como ideales así como muy claros que también se desarrollaban en lo que era el vestuario, ¿sí? Si uno piensa en este grupo, enseguida empezamos eh, a tener como imágenes de este estilo, ¿sí? El uso de jeans, quizás, eh, tejidos con colores vibrantes, con estampados florales, con estampados alegres, chalecos de jean, la cuerina, la gamuza, los flecos, ¿sí? El estampado así como medio batik. Empezamos a encontrar ciertos elementos que nos llevan directamente a esta tribu, ¿sí? Entonces dieron lugar también a una nueva estética, ¿sí? Con el desarrollo de este grupo, de esta subcultura, de esta tribu urbana, se da lugar también a una nueva estética, ¿sí? Súper identificable con este grupo. Como les decía, si uno quisiera generar una estética hippie, bueno, tiene elementos como súper claros para abordar, para generar una inspiración en este grupo. Entonces, se generó, ¿no? De la mano de este grupo una nueva estética, eh, que incluso incorporaba como diferencias étnicas, eh, que invitaban como justamente a repensar todo lo que tenía que ver con ideales, con las ideas de revolución, ¿no? Pero llevar la revolución desde un lado más pacífico, si se quiere. Hacia los 70 podemos encontrar el estilo punk, que también tenía grandes ideas revolucionarias, de queja o de ir en contra de lo establecido, pero su forma de ejecutar esta revolución era mucho más violenta, si se quiere, ¿no? Más aguerrida. Ya no lo predicaban desde la paz y el amor como los hippies, sino que iban a una cuestión mucho más
mucho más bélica. Y fíjense que eso también se refleja desde el estilo. También podemos encontrar criterios súper claros en el estilo punk, muy vinculado también a un tipo de música, de referencias musicales muy concretas, que tenía que ver con la banda Sex Pistols. Y también los elementos son muy identificables y súper diferentes también a lo de la tribu que vimos anteriormente, ¿sí? Eh, Podemos pensar en el cuero negro, en las tachas, en las cadenas, en el estampado escocés, en el cabello así como en punta, en pico o de colores, en un maquillaje también como muy fuerte, muy cargado, con tonos negros, con tonos rojos. em, o incluso estampas de la mano, por ejemplo, de la diseñadora Vivienne Westwood, estampas que hacían referencia directa a burlas o a críticas de referentes políticos. Entonces es un estilo que iba mucho más, de forma mucho más aguerrida a luchar por esos ideales, ¿sí? Y eso también se identifica claramente en el vestuario. Si pensamos en los dos estilismos del estilo hippie o del estilo punk, vemos referencias totalmente diferentes y si pensamos en los colores, en las paletas, en las tipologías, en los accesorios, bueno, justamente son accesorios, son elementos, son colores, son tipologías de prendas, son materialidades que refuerzan el pensamiento de esas dos tribus, ¿sí? Fíjense qué interesante todo lo que uno puede empezar a descubrir eh, y que uno puede transmitir mediante un estilismo. Luego tenemos en los 90 el estilo grunge o grunge, de la mano de Nirvana, esta banda que fue de mucha referencia para los jóvenes en los 90, de la mano de su líder, Kurt Cobain, que contrarrestaba un poco como el exceso, la ostentación, vieron de los 80 que había como mucho falso lujo, mucha ostentación, mucho colorido, mucha sobrecarga de texturas, de materiales, de colores. Bueno, este estilo grunge viene un poco a romper con eso, ¿sí? Con esa estética tan ostentosa. Las líneas eran más minimalistas, más cómodas, más despojadas, incluso se brindaba un aspecto más desprolijo, ¿sí? Como los jeans rotos, incluso hasta medio causando la sensación de suciedad, las camisas amplias en cuadrillé puestas sobre una remera, las zapatillas quizás hasta medio rotas, sucias. No se buscaba dar una imagen prolija, pulcra, sino todo lo contrario, ¿sí? Ese era el estilo que eh, tenía particularmente este artista y con el cual se la vincula este estilo grunge. En los 90 incluso convivieron un montón de estilos diferentes, ¿sí? Porque justamente el surgimiento de la posibilidad de tener un estilo propio, personal, bueno, hizo que empiecen a convivir diferentes estilos. Entonces, por un lado, en los 90 estaba este estilo grunge, y por otro lado estaban las supermodelos o las bandas pop como las Spice Girls. Entonces, lo interesante también de esta década es ver la convivencia de un montón de estilos diferentes, que también es interesante para el público, porque permite que uno, como espectador o como usuario, pueda sentirse identificado con diferentes estilos, pueda encontrar incluso inspiración en alguno de estos estilos. Pero esto es lo que va de la mano del estilo grunge. Luego vamos a buscar personas, ¿sí? Figuras que impusieron estilos. Como les mencioné hoy, Marilyn Monroe, ¿sí? Una estrella de cine estadounidense, muy, muy famosa en los 50 y en décadas posteriores, que empezó a marcar también un nuevo rol en la mujer, ¿sí? Y que sostuvo desde su estilo personal, desde su imagen personal, y reforzó todo lo que tenía que ver con su personalidad, ¿sí? O esto que buscaba un poco representar, ¿sí? Se posicionó fuerte como un icono sexual que jugaba con su sensualidad, con una imagen muy transgresora para la época. Quizás hoy nos parece algo que quizás no llamaría tanto la atención, pero bueno, en ese momento en el que la mujer incluso ocupaba otro rol, la figura de Marilyn Monroe era súper transgresora para esa época. Y lo interesante es que pudo entender también que desde su estilo podía comunicar toda esta imagen que ella quería proyectar. Entonces, su estilo mezclaba un poco como la femineidad con la sensualidad y la provocación. Incluso ella jugaba mucho con esta imagen de la rubia inocente, ¿no? Como
pero por otro lado súper sensual y súper provocador. Entonces, eso lo manifestaba también desde su propio vestuario, su propio estilismo. Creó básicamente su estilo, su marca registrada, ¿no? Uno podría incluso, como siempre digo, disfrazarse de Marilyn Monroe y que cualquiera que nos vea nos identificara, ¿sí? Porque hay criterios tan claros en su estilismo que son muy reconocibles por todos. Entonces creó como un estilo propio, ¿sí? Como una imagen de, de- de marca, una imagen personal muy clara, basado justamente en esto, en la belleza, en la sensualidad, diferenciándose también incluso, ¿no? Buscando esto, diferenciarse de el estilo que tenían otros referentes de su de su misma área, ¿sí? Otras figuras u otras estrellas del cine. Madonna, claramente otro ícono, que es el estilo, fue un icono pop, lo sigue siendo, de los 80, de los 90, eh, y fue muy influyente también justamente en las mujeres de su época. Eh, Se desarrolló en la industria musical, en el cine, generó también, ¿no? Su propia empresa, su propia marca personal, y fue variando también. Es una figura como muy camaleónica en su estilismo. Comenzó con un estilo más New Romantic, ¿no? Mezclando un poco elementos del punk con un romanticismo más gótico, generando un estilo súper propio, súper personal, vinculada también a ciertos referentes de la moda, como Jean-Paul Gaultier, que también jugaba mucho con esta disrupción o esta imagen más provocadora. Y también construyó su imagen a partir de la sensualidad, la provocación, la irreverencia. Incluso utilizaba elementos quizás en su vestuario de formas diferentes a lo establecido, ¿no? Como superposiciones y diferentes elementos que sobrecarga de accesorios que fueron marcando mucho su estilo. Quizás, a pesar de ser como muy camaleónica en su estilo, lo que la identifica es esto de la irreverencia, ¿sí? O el ir contra aquello que se espera o que estaba establecido, eh, jugar mucho con su propia imagen, ¿no? Eh, entonces, esta imagen, ¿no? Esta personalidad, iban súper de la mano del estilo, porque es lo que les mencionaba hoy. Para tener un estilo así tan disruptivo, tan llamativo, tan provocativo, obviamente uno tiene que tener una personalidad que aguante un poco las críticas o la mirada del otro. Así que claramente una personalidad que, que se mostraba o que se comunicaba a través de su estilismo. Bueno, Lady Di, también un referente, eh, que dentro incluso de ciertas normas, de ciertos códigos, supo romper un poco con eso. Ella pertenecía ¿no? Tenía que mantener un poco los códigos de la realeza y sin embargo se caracteriza por haber roto un montón de esos códigos, desde su vida personal y desde su estilo, ¿sí? También un estilo muy propio que combinaba, ¿no? Esto de la elegancia como sinónimo de buen gusto o de un estilo más bien clásico o más bien que no juegue tanto con la provocación, pero lo combinaba con su propio sello personal, ¿sí? Quizás desde ciertos elementos, desde ciertas características, le daba incluso como una imagen más orgánica a su estilo, ¿no? La unía más al pueblo incluso también, era una figura eh, muy querida. Entonces, quizás en su primera etapa, su estilo estuvo más limitado por los códigos de la corona, que obviamente son códigos muy estrictos, que hay que seguir a rajatabla, pero luego supo también ir encontrando como su propio estilo y aquello que la representaba, que la identificaba, ¿no? Dentro de ese mundo. Es interesante cuando dentro de tener que movernos en ciertos códigos, en ciertas reglas, que nos puede pasar, como les decía, en un trabajo o en algún evento en el que hay algún dress code, eh, poder mantener nuestro estilo, ¿sí? Poder, mediante aunque sea ciertos detalles sutiles, poder mantener o poder mostrar nuestra impronta, nuestro sello. Bueno, Kurt Cobain, como les mencioné hoy, dentro de lo que es la estética grunge, también fue, incluso para el universo masculino, ¿no? Como un ícono de este estilo, que su estilo contrarrestaba justamente con todo el lujo, con toda la obsesión por la imagen que se manifestó en los 80, ¿sí? Eh,
una imagen súper despojada, súper desalineada, incluso desprolija, con prendas amplias, rotas, prendas cómodas, ¿no? De una estética eh, no oversize, pero un tanto más amplia, que combinaba diferentes materialidades, como el jean, los tejidos, el algodón, y representaba justamente a un sector de la juventud que se sentían identificados con este tipo de música. Así como vimos anteriormente, generalmente las diferentes tribus urbanas o las diferentes subculturas siempre estaban vinculadas a algún estilo musical, ¿sí? Que identificaba también a ese grupo. Bueno, actualmente tenemos, por ejemplo, figuras como Harry Styles, ¿sí? Hoy en día hay un montón de artistas vinculados a la música, por ejemplo, que tienen como estilos muy propios. A partir de los 90 también se trabajó mucho en eso, ¿sí? En poder eh, generarle a un cantante, a un famoso, un artista, un estilo que lo identifique, ¿sí? Como les dije, lo veíamos mucho en las bandas pop de los 90 o comienzos de los 2000 como, no sé, las Spice Girls, que cada una tenía un estilo propio, ¿sí? Entonces estaba la que era más clásica, la que era más deportiva, la que era más aniñada, la que era más rebelde, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, justamente para buscar que mayor cantidad de personas, ay, perdón, mayor cantidad de personas se puedan sentir identificadas, ¿sí? Con alguna de esas personas, ¿sí? Que conformaban ese grupo. Hoy en día quizás ya no se utiliza esto de los grupos de bandas, que fue un furor en los 90 y en los 2000, pero sí cada uno de estos diferentes referentes musicales suelen construir como un estilo personal, sí que lo identifica, que lo separa incluso del resto y que termina de construir su propia imagen de marca. Entonces, en este caso, Harry Styles tiene un estilo como súper personal basado en sus propias reglas, ¿sí? Él es un referente que rompe, o que, no sé si rompe, pero que no le interesa quizás mostrar que sigue ciertas reglas establecidas en cuanto al estilismo. Entonces combina diferentes elementos, rompe, incluso juega con cuestiones de género, ¿sí? Con lo establecido en cuanto al género. Entonces quizás hemos visto producciones en donde utiliza faldas, polleras, vestidos, ¿sí? Rompe un poco con aquello establecido en cuanto al género. Esto, por supuesto, que ya se vio anteriormente, en décadas anteriores, ¿sí? De la mano de diferentes artistas. Eh, pero bueno, hoy en día incluso se habla tanto de lo que es romper un poco con estas cuestiones de género establecidas. Bueno, él es un referente que marca un poco sus propias reglas y establece sus propias reglas a la hora de vestirse. Entonces tiene un estilo, incluso hasta se puede definir desde lo indefinido, ¿sí? Desde lo irreverente, desde lo controversial, porque es un estilo muy ecléctico también. Combina diferentes tipologías, con diferentes siluetas, no es tan identificable como en un estilo único, sino que justamente lo que lo diferencia es esto de lo ecléctico en su estilo, en sus elecciones. Sus looks siempre suelen llamar la atención justamente porque rompen con lo establecido, ¿sí? O con lo que se espera ver. Entonces, llaman la atención en galas, en eventos, en producciones en editoriales para revistas, o en sus shows incluso, ¿no? Suele llamar mucho la atención sus outfits. Lady Gaga, también otro referente de la música, que si bien tuvo diferentes y tiene diferentes etapas, tuvo como una primera etapa muy controversial en la que tenía outfits como así como muy extremos, muy llamativos, incluso que rozaban como hasta lo incómodo, lo que en este caso un vestido como todo generado a partir de cortes de carne. em, que llamaban mucho la atención, ¿no? Esto muy irreverente, muy de llamar la atención, pero hasta desde un lugar hasta casi incómodo. Eh, entonces tuvo como un gran esplendor en esta etapa, donde cada uno de sus outfits siempre se sabía que iba como a causar sensación. Eh, y luego pasó por una etapa un poco más sencilla o más sofisticada, donde se alejó un poco de llamar tanto la atención desde la incomodidad
pero siempre quizás con algún detalle que la destacaba. Eh, bueno, esto que les decía, un estilo arriesgado, ¿no? Que siempre se acompaña, por supuesto, desde el estilismo en general, desde el peinado, desde el maquillaje. No es que uno piensa solo en la indumentaria y deja de lado lo que es el peinado o el maquillaje. Incluso hay veces que hasta en un estilismo lo que más puede llegar a llamar la atención es el maquillaje o es el peinado. Entonces se complementan, ¿sí? Todos estos ítems que componen la conformación de un estilo. Entonces, vamos a ver ahora cómo podríamos encontrar nuestro estilo, ¿sí? O identificarlo, ¿para qué nos ayudaría eso? Entonces, por un lado, esto que vimos al principio, ¿sí? Volvemos a lo que vimos al comienzo. Todos tenemos un estilo propio, ¿sí? Porque todos tomamos decisiones al momento de vestirnos. Entonces, ya desde el momento en el que estamos eligiendo qué comprarnos y elegimos una prenda por sobre otra, un color por sobre otro, desde el momento que tomamos esas decisiones, estamos desarrollando nuestro estilo propio y personal. Quizás lo que falta es poder identificarlo, ¿sí? Por eso les decía, si ustedes abren su placar y empiezan a analizar cuáles son las tipologías de prendas que más se repiten, o cuáles son los colores que más se repiten, o ítems que no ven, por ejemplo, no sé, se dan cuenta que no tienen remeras estampadas o prendas estampadas, o por el contrario, todo es súper colorido y súper estampado. Bueno, eso va hablando de sus elecciones, ¿sí? Por más que uno crea que no tiene un estilo claro o definido, ¿sí? Cada una de esas decisiones que vamos tomando a la hora de vestirnos, eh, van marcando nuestro estilo propio, ¿sí? Nuestro estilo personal. Incluso esto que les decía de los hábitos de consumo. No es lo mismo aquella persona que elige consumir tendencias porque le encantan y no le importa cuál es la tendencia, sino que la consume por el solo hecho de consumir moda, o aquella persona que, no sé, que le gusta, que identifica que le gusta consumir prendas vintage o prendas de segunda mano o prendas o se une como al circuito de la moda circular, ¿sí? Son diferentes hábitos, incluso hasta podríamos combinar, ¿sí? Uno como persona puede elegir ciertas prendas en alguna casa de ropa de segunda mano o de moda circular y también comprar tendencias, ¿sí? No es que, a ver, no es que tenemos que encasillarnos en un estilo. eh, sí está bueno como identificar estas elecciones que vamos teniendo para comprender, ¿sí? Qué es lo que más nos gusta, qué es lo que más nos resuena, con qué nos sentimos más cómodos. Y también es importante entender que nuestro estilo va evolucionando, ¿sí? Que no nos vestimos de la misma forma a lo largo de toda la vida. Quizás hay elementos que podemos identificar a lo largo de las diferentes etapas, pero llega un momento por ahí que priorizamos la comodidad por sobre alguna otra cuestión. Entonces, el estilo va evolucionando también, ¿sí? Entonces, es importante también elegir prendas que quizás nos identifiquen, nos representen, sobre todo con las que nos sintamos cómodos, ¿sí? Porque comprar una prenda que está súper de moda, súper en tendencia, pero que a nosotros nos sentimos incómodos o incómodas llevándola puesta, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, es ir encontrando, ir definiendo aquello con lo que nos sentimos cómodos, ¿sí? O que sentimos que nos representa y que nos identifica. Cada elección que hacemos va definiendo nuestro estilo, ¿sí? Entonces, por eso, por más que ustedes crean que no saben cómo identificar su estilo, bueno, hagan ese ejercicio de abrir su placar y ver qué es lo que encuentran, ¿sí? Lo mismo hasta nos puede pasar en los calzados, ¿sí? Algún tipo de calzado que siempre vamos a ese tipo de calzado, o ese tipo de zapatilla, o ese tipo de, de borcego, o algún color en particular, ¿sí? Siempre vamos a encontrar elementos que se van como repitiendo, ¿sí? En nuestro guardarropas. Y allí es donde podemos ir encontrando nuestro estilo. Como les decía, también va a influir nuestra situación personal, nuestra situación de uso, nuestro estado de ánimo, nuestra economía incluso, y ahí vamos a una de las preguntas que había en el chat. ¿Sí? Porque influye un montón la situación de uso, ¿sí? Yo no me voy a vestir de la misma manera para ir, no sé, para bajar al supermercado a comprar una botellita de agua o para tener una reunión laboral en la que quiero conseguir un puesto jerárquico, ¿sí? No me voy a vestir de la misma manera porque la imagen que quiero causar es diferente. O lo mismo, no sé, no me voy a vestir con un taco de aguja para ir a jugar, para ir a correr al parque, ¿sí? ¿Por qué? Porque la situación de uso también me va marcando, eh, bueno, cómo me voy a vestir, ¿sí? Si yo sé que tengo que ir al gimnasio, que tengo que ir a hacer deporte, bueno, voy a buscar prendas cómodas, ¿sí?
También está bueno para encontrar nuestro estilo, adoptar tendencias que nos representen, ¿sí? Adaptándolas incluso a nuestro estilo. Quizás no consumir tendencia porque sí, sino pensar, reflexionar sobre, bueno, a ver esto que está tan en tendencia, que lo veo en todos lados, que lo tienen todos los influencers, que lo tienen todos en las figuras, los referentes de la música, del cine, que lo usan todas mis amigas, mis amigos. A mí me gusta, me sienta bien, me siento cómoda, o cómo podría adaptarlo a mi estilo. ¿Sí? También es eso interesante, por ahí combinar esa tendencia con otra con la que yo estoy más cómodo. Entonces voy em, como armando mi estilo en base también a mis gustos, a mi comodidad, a lo que yo siento que me representa. ¿Sí? Entonces puedo adquirir tendencias. O sea, adquirir tendencias no me hace no tener un estilo personal, porque todo el mundo tiene lo mismo. Porque también lo voy a ir adaptando y lo voy a ir combinando con el resto de mis prendas. Entonces, como les decía, también nuestras elecciones van a depender de nuestros estados de ánimo a veces, ¿sí? El color que elijamos vestirnos o el tipo de prenda, va a depender mucho también de nuestro estado de ánimo particular de ese día o de ese momento. Entonces, ¿cómo encontramos nuestro estilo o cómo lo identificamos? Bueno, eligiendo prendas que vayan de la mano de nuestra comodidad, ¿sí? De nuestro gusto. Como les decía hoy, ponernos algo simplemente porque está de moda, pero que a mí no me gusta cómo me queda, me molesta, me incomoda, no me refleja la imagen que yo quiero dar, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, ir eligiendo aquellas prendas con las que nos sentimos cómodas, ¿sí? Porque al sentirnos cómodas quiere decir que algo de nuestra personalidad estamos reflejando. Sentirnos cómodos, sentirnos seguros con lo que usamos, ¿sí? Eh, Hace también que nuestro estilo se vea orgánico, ¿sí? Porque si no se ve como muy forzado. Cuando llevamos puesto algo con lo que no nos sentimos cómodas, que nos molesta, bueno, hace que el estilo no se vea orgánico, que se vea como muy forzado. Eh, y eso tampoco habla de nuestro estilo propio, ¿no? Sino que estamos como intentando eh, generar como una imagen que ni siquiera se ve como orgánica. Entonces, siempre que vayamos como tomando decisiones o elecciones que van de la mano de nuestra comodidad, eso se refleja luego al usar, ¿sí? Se refleja en la mirada del otro también. Y no darle tanta importancia a aquellas tipologías o aquello que se cree que va mejor para ciertos cuerpos, ¿no? Para tal cuerpo mejor tal estilo de jean, o para tal altura es mejor tal tipo de vestido, ¿no? No darle tanta importancia a eso, sino a aquello con lo que nosotros mismos nos sentimos cómodos, ¿sí? Porque es lo que les decía recién, quizás está re bueno saber, no sé, qué colores sentimos que nos quedan mejor o qué tipologías, pero siempre y cuando eso vaya de la mano de nuestra comodidad, ¿sí? De lo que sentimos que nos representa, ¿sí? Porque seguir a rajatabla ciertos conceptos, ¿sí? O ciertas tipologías o colores que nos quedan bien, pero si realmente no nos identifican, tampoco va a representar nuestro estilo, ¿sí? Así que un poco la clave es esa, ¿sí? Poder elegir prendas que nos representen, que tengan que ver con nosotros, eh, con aquello que nos hace sentir cómodas, ¿sí? Y que sentimos que estamos desde el vestuario reflejando un poco lo que somos o lo que queremos comunicar en ese momento, ¿sí? Y bueno, por último también vamos a ver un poquito los diferentes usos de las prendas, ¿sí? Esto que hablábamos de ocasiones de uso, bueno, hay diferentes usos que tienen las prendas, ¿sí? Una prenda, la indumentaria, puede cumplir diferentes propósitos. Aquí lo resumí en 4. Por un lado, el funcional, que es la función específica de la prenda, ¿sí? Una campera, su uso funcional es abrigarnos, ¿sí? El calzado es eh, cubrir nuestros pies de piso, digamos, ¿sí? O el frío. Entonces, el uso funcional de la indumentaria tiene que ver con eso, con la función que cumple específicamente. Luego el uso específico, ¿sí? Que son prendas que se utilizan quizás para una ocasión especial o para una actividad especial, ¿sí? Como les decía, o sea, un vestido de novia tiene un uso específico, ¿sí? Que es para la ceremonia del casamiento. Un disfraz tiene un uso específico, que quizás es una fiesta de disfraces, ¿sí? No sé, un equipo de fútbol tiene quizás el uso específico que es para jugar un partido o para hacer deportes, o uno lo puede usar en la vida también, ¿no? Pero aquellas prendas que están creadas para un uso específico. Luego tenemos el uso decorativo o estético, ¿sí? Que son accesorios o prendas de las cuales el outfit podría prescindir, uno seguiría vestido si no tuviera, no sé, los aritos, el collar, el reloj, pero cumplen la función de completar un look, ¿sí? O causar una
determinada impresión, ¿sí? Hay accesorios más llamativos que otros, algunos pasan más desapercibidos, otros son súper llamativos. Entonces, el uso decorativo o estético tiene que ver con eso, con accesorios que podrían no estar en el look, pero que lo complementan o terminan de reforzar un concepto. Y por último, en la función de diferenciación o pertenencia, que es un poquito lo que vimos al comienzo, ¿sí? Esto de un estilismo particular nos puede hacer formar parte de un grupo o nos puede diferenciarnos, ¿sí? Puede hacer que justamente yo por mi elección a la hora de vestirme, me diferencie del resto, ¿sí? O por otro lado, pase desapercibida y me unifique a cierto grupo. Estos son cuatro diferentes propósitos que puede cumplir la indumentaria. Bueno, el estilo tiene que ver con la identidad, ¿sí? Tiene que ver con justamente, vestirse es construir una identidad, ¿sí? Ya sea propia, personal, o propia de una cultura, de un país, de un pueblo. Estamos transmitiendo mucha información, ¿sí? Acerca de quiénes somos en nuestras elecciones. Entonces, podemos hacer un poco un- como un vínculo, ¿no? Entre estos dos términos. El estilo refleja mucho la identidad, refleja quiénes somos. Entonces, está bueno esto, poder ir identificándolo para poder desarrollarlo, sostenerlo, darle forma y poder sentir que aquello que llevamos puesto nos representa, o incluso hasta que transmitimos aquella imagen deseada. Entonces, está bueno como cierre poder entender eso. Así que vestirse, ¿sí? Es construir identidad. Vamos construyendo día a día nuestra propia identidad a partir de nuestras elecciones. Bueno, así que aquí en esta plaquita final les dejo el nombre el Instagram de la cátedra, Cátedra Robledo. Allí vamos subiendo diferentes trabajos de los alumnos o diferentes informaciones que vamos subiendo allí al Instagram. Ahora sí voy a compartir, voy a ver el chat, que creo que había algunas consultas. Si quieren sumar su consulta, por supuesto que bienvenido sea. Flora pregunta, ¿qué pasa si esas elecciones dependen de nuestra situación económica, que nuestra economía personal nos limita, por decirlo de una manera, a vestirnos como querríamos? Sí, entiendo perfecto, Flora. Sí, por supuesto que el factor económico muchas veces no juega o a favor o en contra. El tema es poder ir más allá de eso, ¿sí? Poder sentirnos representados con aquellas prendas que incluso ya tenemos o que quizás hoy en día hay muchas, ¿no? Esto de la moda circular, hay muchas casas en las que podemos encontrar tipologías de prendas eh, a un costo mucho más accesible, incluso hasta renovar, Flora también se puede hacer, ¿no? Ir viendo, bueno, a ver, ¿qué prendas ya no usamos? ¿Qué prendas hace un montón que no uso? Y poder ir quizás a esas casas de moda circular y hasta poder canjearla por prendas nuevas. Entonces, si bien obviamente el factor económico, hay veces que quizás, no sé, queremos tal prenda, tal tendencia, tal accesorio y no podemos adquirirlo, bueno, siempre hay maneras de poder resignificar incluso aquello que tenemos, darle nueva vida, volver a mirar qué es lo que tenemos en nuestro placar y aquello que no usamos hace mucho, ¿por qué? No lo usamos hace mucho, si quizás porque ya no nos representa, o quizás porque hasta nos habíamos olvidado que lo teníamos. Entonces, poder darle una nueva vida. Mirar mucho también, Flora, lo que es inspiraciones, ¿sí? Referencias de referentes de moda o de la música o de quien fuera, ¿sí? Aquellas personas que nos encanta cómo se visten. Entonces, buscar inspiración también allí para resignificar nuestras prendas, ¿sí? De ninguna forma lo económico es como una barrera, ¿sí? Para mostrar nuestro estilo. Podemos darle una nueva vida a aquello que tenemos y poder resignificarlo y poder eh, generar algo nuevo con prendas que tenemos quizás hace un montón, ¿sí? Y si no, esta tendencia de la moda circular es una buena opción, ¿sí? Para por ahí adquirir ciertas prendas customizar las prendas, dice Fausti, totalmente, ¿sí? Darle una nueva vida, ¿no? Aquellas, no sé, aquellas prendas que quizás tenemos hace un montón que no usamos o que no nos terminaba de gustar y quizás las customizamos, las pintamos, les ponemos tachas, les hacemos un recorte. Y ir entendiendo eso también, ¿no? Que el estilo es dinámico también y que las tendencias al ser dinámicas nos permiten poder quizás ir acercándonos a esa tendencia con lo que ya tenemos,
¿sí? Es muy interesante. Gracias por tanta información. Bueno, Magdalena, gracias a ustedes, ¿sí? Les agradezco mucho el encuentro. No sé si alguien quiere ahí preguntar algo más o comentar algo más. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con el estilo. Tengo ropa, me gustan las telas, pero ya no cómo me queda. Ahí está, Fausti aporta cambio de botones, tapados, refrescar las prendas, absolutamente. Una prenda ahí, me suma lo que dice Fausti. Cambio de botones, quizás una camisa que tiene botones chiquititos, por ahí le ponemos botones en otro tamaño, en otro color, y la prenda se transforma, ¿sí? Va a hacerle algún tipo de textura, algún tipo de teñido. Cortarle el largo, quizás el largo modular, hacerle algo a los jeans. Súper interesante, teñirla, dice Flora también. Claro, es súper interesante cómo uno puede customizar sus prendas, porque quizás la prenda en este momento no está reflejando lo que sentíamos hace algunos años y necesita ahí como refrescarla, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, ahí gracias por sumarse al chat con sus aportes. Bueno, por mi parte los invito entonces a ver ahí el Instagram de la cátedra, Cátedra Robledo. Y bueno, muchas gracias a todos por sumarse, ¿sí? Recuerden que esta clase queda grabada, luego se subirá. Este, pero bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Bueno, ahí viendo que no hay. Bueno, gracias a todos los que saludan ahí en el chat. Así que bueno, ¿qué opinas de los libros de asesoría de imagen? Bueno, Flora, lo que mencionaba un poquito al principio, ¿sí? Los consejos o los recursos de la asesoría de imagen siempre está bueno para tenerlos en cuenta. No sé, cuáles son las tipologías que mejor van con mi tipo de cuerpo o cuál es la colorimetría que va conmigo. Siempre está bueno tener esos conocimientos, pero después uno no encasillarse, como vos bien decís ahí, no encasillarse en eso, ¿sí? Saber que hay cosas que pueden quedarme o no mejor, pero que sí, que tiene mucho que ver también con la personalidad y con cómo uno lo lleva, ¿sí? Entonces, yo no sigo muy a rajatabla esas. Está bueno, me parece que es una información súper valiosa para saberla, pero después uno la puede ir modificando, ¿sí? El estilo es súper variable. Bueno, de nada, Flora. Bueno, muchas gracias a todos. Los saludo. Chau, chau, muchas gracias. Buena semana para todos. Gracias por sumarse.